Bueno, para mí Swing se podría definir como la vida que no fue, pero que debería haber sido. Yo creo que fundamentalmente son los secretos los que hacen daño, la falta de sinceridad. Y no me importa tanto que sea con respecto a la vida sexual como con respecto... Yo puedo ser fiel a mi marido y odiarlo profundamente, y eso también es un secreto que hace daño. Yo como actriz, al enfrentarme en una película como Swing, en la que hay drama, comedia, sexo, comedia dentro del sexo, drama dentro de la comedia y del sexo, ¿no? Un cúmulo de sensaciones, como actriz lo que más necesitaba era centrarme antes de cada escena y tener el objetivo claro. Yo creo que Swing combina muy bien varios elementos. Yo creo que combina muy bien el thriller con la comedia y progresa hacia el drama. Tengo la sensación de que Ana no es feliz en casi ningún momento de la película, ¿no? Sabe que se ha equivocado y no sabe cómo deshacerlo. Cristina siempre tiene mucho de lo que fue mi mujer, de Mónica. ¿Ah, sí? Claro, yo te veo muchos parecidos, entonces, de alguna manera, claro... Ah, o sea que te has enfrentado casi a una parte de ti. Sí, fue duro, tirando también, de... fue duro. Sí, porque has revivido. Duro, revives cosas y, claro, te remueve por dentro, obviamente, claro. Ya. Soy Guille Zavala y he interpretado a Raúl, el novio de Paula, y solo tiene una cosa clara en la vida, y es que está muy enamorado de ella y que quiere probar nuevas experiencias. ¿Cómo es nuestra pareja? Pues es una pareja que no es madura, que están verdes todavía y que tienen que aprender cosas, cada uno por su lado, para poder crear algo juntos. Son inmaduros en las relaciones, ¿no? En cuanto a poder hablar entre ellos, ser sinceros. Raúl, todos teníamos un poco de miedo de que fuera a caer mal, ¿no? De que fuera de un color, y no, simplemente es que es un ser humano y todos los personajes lo son, valga la redundancia, pero a veces se cae en el error de los malos y los buenos. Pues no, aquí hay ese juego de complejidad en el que los personajes pues, están perdidos y a veces obran mal, pero no porque sean malos, sino porque no saben hacerlo mejor. Sí que es cierto que los padres somos referentes para nuestros hijos y nosotros como hijos tenemos como referente a nuestros padres, incluso para bien y para mal, para hacer la contra y para seguir la corriente, ¿no? A veces nuestro referente queremos huir de él, ¿no? Pero hay otra cosa que me parece muchísimo más interesante de esta historia, y es que tanto Víctor como Ana tienen una corriente profunda de la que no se habla, algo sucede entre ellos y los hijos lo huelen. Swing es una película donde los personajes exteriorizan unos sentimientos, pero por dentro viven otras cosas, ¿no? Como todas las personas. Entonces mi escena favorita de la película fue cuando mi padre y yo nos quitamos las máscaras y nos enfrentamos a la desnudez del alma, ¿no? Uno del otro, y esa escena a mí me encantó hacerla. La experiencia del rodaje ha sido muy intensa porque ha sido todo en 15 días y había muchos planos que rodar, planos difíciles muchas veces, no solo técnicamente, sino a nivel emocional, y a veces no teníamos el tiempo a favor, ¿no? Porque teníamos frío. Pasamos mucho frío algunas veces, ¿no? Otras que se nos ponía a llover, entonces cuando estás en medio de una escena muy intensa y se te pone a llover, hay cierta tensión en los actores porque piensas, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, hay tensión en los actores y en el equipo porque tienen que rodar todos los planos, ¿no? Entonces tienes que hacerlo bien y aparte que el tiempo acompañe. Cada director es un mundo, ¿verdad? Sí. Con cada director que te encuentras tiene una técnica. Miguel Ángel es muy metódico, sabe, tiene la película en su cabeza. Sí. Incluso Esto que iba a decir, tiene el montaje. O sea, sí. Sí, es sorprendente porque a veces si tú hay algo que no ves de la película realmente, él te hace visualizar la película, la secuencia y por qué está pasando eso y bueno, prácticamente la estás visualizando. Es que es sorprendente en ese sentido. Es que claro, yo creo que Miguel Ángel es exigente, pero es exigente porque sabe lo que quería hacer con la película. No, lo sabía desde el principio, o sea, en la primera lectura ya sabía cómo tenía que sonar cada frase. Y de hecho yo pensaba, claro, o sea, llegué un día a pensar que él buscaba ciertos tonos porque es que esta peli tiene que entenderla un amplio rango de personas, gente que no nos puede ver, ¿no? Está pensada para gente ciega, para sordos,
Yo creo que en el conjunto de la película, todos los actores, los personajes en concreto, todos los personajes requieren eso, o sea, requieren un tempo, requieren Sí, una necesidad de porque- concentración, porque creo que atraviesan momentos muy duros, Sí, muy complicados. emocionalmente complicados emocionalmente. La verdad es que las escenas de sexo eran bastante divertidas y no fueron incómodas, así como muchas veces se cuenta que... Nos tenemos bastante confianza, ¿no? El uno al otro. Yo no. ¿Te doy miedo? No, sí. Hay confianza. No, yo creo que hay confianza y con Guille se puede hablar de todo. Yo creo que nos ha ayudado mucho el tema de la comunicación, ¿no? Sí, yo lo preguntaba todo, ¿te puedo tocar aquí? La lengua, sí, ¿no? ¿Cómo? Hubo un día, No, eso no lo cuentes. le voy a contar. Hubo un día que me preguntó si me podía meter la lengua. O sea, corta esa mierda, ¿eh? No. Yo he de confesar que cuando fuimos al swing por primera vez, me sentí muy desasosegado. O sea, ese lugar que posiblemente luego adquiere unos tintes de normalidad para determinadas personas, a mí me inquietaba. O sea, es un lugar en el que yo no sé estar. Rodar en un club de intercambio de parejas ha sido un descubrimiento, la verdad. Yo nunca había pisado un club de intercambio de parejas, me he dado cuenta de que es... La verdad es que parece como una discoteca, solo que hay habitaciones con camas muy grandes. A mí me intriga y entiendo que a los personajes les intrigue ese espacio. Es un lugar misterioso y que genera cierto morbo. Yo leí el guión y me encantó, y además el ver que habían diferentes grupos de música del panorama valenciano que estaban representados en la película, ¿no? Como Jazz Woman, Nuc, Pupiles. Me pareció una idea maravillosa porque además algunas de las canciones y algunos de los grupos, muchos ya los conocía, ¿no? Cuando Miguel Ángel me decía, mira, escucha la canción antes y te darás cuenta de cuál va a ser el ritmo. Claro, yo había empezado de otra manera, ¿no? Y entonces dices, vale. Y entonces es como que te ayuda a posicionarte, ¿no? Claro. Y te da un ritmo físico, corporal, emocional también, ¿no? Del cual puedes arrancar. La gente tiene que venir a ver Swing porque es una película fresquísima que te abre la visión al mundo, además es inclusiva, es maravillosa y te llega al corazón. Swing es ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido miedo? Es perfecto. Claro, es que además es la pura verdad.